The Raconteurnes. Extraño los tiempos en los que las transiciones entre generaciones de consolas eran mucho más simples. ¿Quién no recuerda con asombro la evolución de los gráficos entre el Nintendo, la primera consola que mucha gente de mi edad pudo tener, probar y, consecuentemente, amar, y la Super Nintendo? Sí, los gráficos seguían siendo 2D, pero teníamos una resolución que nos mostraba más detalles y que se podía dar el lujo de hipnotizarnos con animaciones que, hasta ese entonces, no habíamos visto. ¿Quién no se emocionó cuando Gus, el presentador de Club Nintendo de México en los 90, nos mostró imágenes del entonces tecnológicamente innovador Nintendo 64? ¿Quién no se emocionó al punto de las lágrimas cuando vio por primera vez las nubes oscuras acumulándose en el horizonte de la versión que ahora consideramos diminuta de Hyrule, que precedían a la lluvia y que, les juro, yo nunca había visto producirse de forma espontánea en ningún videojuego hasta ver el primer trailer de Ocarina of Time? El punto romántico en extremo al que trato de llegar con todo esto es que los cambios de generación en el pasado solían significar algo grande. Los esperábamos con ansias y, no les miento, puedo recrear en mi mente cada uno de los momentos exactos en los que entré a mi casa llevando una consola que me iba a hacer soñar por 4, 5 o 6 años. Llevaba en el asiento del pasajero del carro de la familia, de un amigo o, más recientemente, un Uber, con una caja que tenía potencialmente cientos, miles de horas de aventuras y aprendizaje. La anticipación que sentía durante esos viajes es la materia prima de los recuerdos más bonitos de mi vida hasta este punto. Hoy en día las cosas son diferentes. Las generaciones de consolas tienden a desaparecer y todos hemos visto desde la octava generación que la línea entre un aficionado de los videojuegos que compra una consola nueva y un fanático de los PC que recibe por correo la última versión de su flamante GPU es cada vez más delgada. El problema con esta tendencia de la industria es que la experiencia de cada usuario no depende de la consola que haya tenido a bien comprar en una generación en particular. La experiencia hoy en día depende de cuánto ese hipotético aficionado esté dispuesto a invertir en su rig, consola o, para usar un término más común, plataforma. Para muestra, un botón. Cuando en diciembre de 2020 se lanzó el esperado videojuego Cyberpunk 2077 para las consolas de la octava y la entonces recientemente lanzada novena generación y la años luz más avanzada raza maestra de PC, la experiencia que tuvieron los usuarios fue dramáticamente diferente. Los usuarios de PlayStation 4 y Xbox One no entendían por qué el juego que esperaban desde su anuncio en 2012 se materializaba en sus pantallas LED, OLED o LCD de manera tan decepcionante y triste. Los afortunados que habían logrado comprar una Series X o una PlayStation 5 en la fecha de lanzamiento no entendían por qué el juego que iba a cambiar la industria se veía como un juego común y corriente. Mientras tanto, los bendecidos por Buda que tenían una PC con las especificaciones más avanzadas se preguntaban por qué se estaba quejando el otro 99%. Capitalismo en una cápsula. Las percepciones de los tres grupos fueron tan ruidosamente elocuentes que la comunidad terminó dividida en clanes que solo tenían en común dos cosas: lo apasionada que era su opinión y lo seguros que estaban de tener la razón. Vimos a los que afirmaban, sin haber probado el juego, que era absoluta basura. Vimos a los que decían, habiendo probado el juego, que era absoluta basura, y vimos un pequeño nicho de jugadores que, en silencio, disfrutaron Cyberpunk 2077 por lo que era, un videojuego más que los enganchó por esto o aquello. Un grupo de jugadores que no le pidió cuentas a CD Projekt Red, ni comparó sus promesas con el resultado final. Un grupo de jugadores que no puso cada tráiler lanzado desde 2012 bajo la lupa para publicar extensos videos en YouTube solo para hablar de la larga lista de diferencias decepcionantes que encontraron en el producto final. Un grupo de jugadores que vio más allá de los bugs y de las promesas incumplidas, tal como hicimos en 2010 los fans de Fallout cuando jugamos New Vegas a pesar de su muy pobre rendimiento. Un grupo de fans de Ghost in the Shell, Blade Runner y Cowboy Bebop que solo estaban buscando una excusa para meterse de cabeza en un mundo de fantasía similar a aquellos con los que habían soñado de niños. Estos últimos fueron los que más se acercaron a hacerse la pregunta que guía esta reseña. ¿Es Cyberpunk 2077 un buen juego? Mi relación con el juego puede definirse de muchas maneras, pero nunca podría afirmar, sin faltar a la verdad, que es una relación única. Yo he sentido lo que todos los fans de CD Projekt Red han sentido.
Yo estaba ahí ese día de diciembre esperando empezar a jugar el mejor juego de la historia, hecho por los desarrolladores de The Witcher 3. Yo también me emocioné el día del lanzamiento cuando vi las primeras reseñas abrumadoramente positivas en Metacritic. Yo también terminé el juego sintiendo que pudo haber sido un poco mejor, aunque no me sentí satisfecho. Yo también lo abandoné por meses, solo para volver durante unas horas cada vez que lanzaban una de las tantas actualizaciones en las que la desarrolladora obstinadamente decidió seguir trabajando para probar que seguían siendo los mejores. Yo también me emocioné cuando finalmente tuve en mis manos la versión de consolas de nueva generación, Series X en mi caso, porque soy una persona informada. Yo también vi la serie Cyberpunk Edge Runners y también se me vino una lágrima inevitable al ojo cuando pasó lo que pasó en el capítulo 1 y en el 10. Yo también volví al juego por un segundo run después de que la serie me hizo querer volver a vivir en ese mundo, en ese 2077 que nunca voy a llegar a ver. Yo también me siento a escribir esta reseña con renovado interés para hablarles de la experiencia de amar este juego que ha sido tan poco popular por 2 años. La forma más responsable en la que puedo abrir este párrafo es advirtiéndole al hipotético lector que, a diferencia de muchos juegos allá afuera, hay una forma correcta de jugar Cyberpunk 2077. Lo escribo así porque es, al menos, la manera en la que yo lo pude disfrutar más. La línea que había en términos de calidad de contenido entre las misiones secundarias y las principales de The Witcher 3 era infinitamente delgada. En ocasiones nos encontramos con tramas tan elaboradas para lo que debía ser contenido secundario que no estábamos seguros de si seguíamos progresando en la historia principal o si simplemente nos estábamos perdiendo en una interesante historia paralela. Aquí las cosas son un poco diferentes. Me resultó indiscutiblemente claro cuando estaba haciendo una misión secundaria y cuando estaba avanzando en la historia principal. Esto porque hay una marcada diferencia en el ritmo y el gameplay de los dos tipos de misiones en el juego. Las misiones principales se sienten más como, si me permiten ser tan simple, una novela gráfica. Se trata de un conjunto de conversaciones y elecciones de diálogo con una tendencia a alargarse más de lo que un jugador que solo quiere dispararle a cosas está dispuesto a soportar. Son hermosas, sí. Son entretenidas, sí. Pero solo si uno se siente particularmente generoso al juzgarlas. Y definitivamente valen la pena, pero no hay que negar que se quedan cortas en ese componente de acción en el que son ricas las misiones secundarias. Esto establece un ritmo de juego que no deja que uno se aburra. Elemento esencial si se quiere hacer un videojuego de calidad. Por ejemplo, cuando me estaba aburriendo un poco del diálogo y el drama al que me tenía atado una parte particular de la historia, simplemente me iba al mapa y buscaba esos benditos signos de exclamación, verdes para los geeks y amarillos para las misiones que no tenían gran repercusión en la historia principal, pero sí en el progreso del personaje y su equipo. Y me enganchaba por horas en disparos y acción que terminaban por ayudarme a subir a mi personaje de nivel y a conseguir equipo de calidad. Ni les cuento lo mucho que me emocioné cuando encontré, casi por casualidad, una misión que involucraba a los Edge Runners, que terminó con una recompensa increíble, la chaqueta de David Ramírez. Si uno hace una perfecta distribución de tiempo entre las misiones secundarias y los encargos o gigs cargados de acción, termina por encontrar una experiencia muy balanceada que no tiene la más mínima posibilidad de aburrir. Lo que hace que las partes de la historia, con toda su carga de novela interactiva, sean tan entretenidas, es un diseño perfecto de la narrativa, y lo que hace que las misiones secundarias y los gigs sean tan entretenidos es el gameplay, y el gameplay es rey, y en este caso, reina glorioso. En este punto tengo que confesar que, después de la historia, lo que más me ata a un juego es su gameplay. ¿Qué tan entretenido me resulta ejecutar esa acción que tendré que repetir por horas y horas? En este caso la respuesta es mucho, y si hay más, sí, por favor. Amo el gunplay de Cyberpunk 2077 porque es una de las cosas más entretenidas que he experimentado en 35 años de jugador. Es adictivo, es entretenido, está bien hecho y marca todas las cajas de la lista de cosas que quiero en un juego. La primera vez que jugué Cyberpunk 2077 en 2019 no me pareció, por amplio margen, un mal juego. Disfruté mucho de la historia de Dee y Johnny Silverhand, aunque mi experiencia no estuvo exenta de los bugs de los que todo el mundo se quejaba en ese entonces. No vi nada tan dramático como lo que le proporcionó tantos clics a los youtubers durante la parte más interesante de la pandemia, pero sí fui testigo de los palitos chinos flotantes de Jackie, el comportamiento extraño de los peatones y de uno que otro personaje a quien las leyes de la física olvidaron informarle dónde estaba el piso.
En ese momento estaba tan encantado con la historia del gunplay que no tuve tiempo para notar pequeñas cosas que dañaban la inmersión en el mundo del juego. Entiendo que a algunos jugadores no les resultaron tan pequeñas, pero les estaría mintiendo si digo que vi carros salir disparados de las calles u otros glitches que pudiera considerar graves. De hecho, en ese momento no entendí qué estaba tan mal con el mundo. No me resultaba particularmente atractivo, pero no fue hasta la versión de nueva generación y los parches 1.5 y 1.6 que de verdad empecé a ver a Night City como algo más que un espacio vacío en el que había misiones dispersas. En este segundo run he visto una ciudad mucho más real, unos peatones que no parecen zombies y unas calles en las que de verdad me quiero perder. Después de 2 años puedo decir finalmente que el mundo del juego es uno en el que me puedo sumergir por horas. No voy a entrar en detalles técnicos de lo que cambió en las gráficas. Conténtese con saber que ahora hay un modo de Ray Tracing que corre a 30 frames por segundo y uno de Performance que nos ofrece resolución 4K y 60 frames por segundo, la forma más civilizada de disfrutar la experiencia. Que los peatones se comportan de forma más realista y que el sistema de progreso ahora hace que valga la pena invertir tiempo en mejorar a nuestra versión personal de Vi. Lo que acabo de decir es la versión poco romántica de ahora Cyberpunk 2077 nos presenta un mundo en el que es mucho más fácil entrar. Una carta de amor a la estética retrofuturista que se le ocurrió a algún genio en los 80 y una experiencia infinitamente más satisfactoria y considerablemente más cerca de lo que CD Projekt Red nos prometió durante años. ¿Es Cyberpunk 2077 un buen juego? Definitivamente sí. ¿Vale la pena darle una oportunidad después de años de mejoras? Absolutamente. Mi recomendación, bájenle 2 niveles a las ganas de estar de acuerdo con la población general y la influencia que tienen sobre ustedes los youtubers que ven, juéguenlo con la mejor máquina que puedan y piérdanse, como lo hice yo, en ese mundo de las películas que tanto amamos los niños de los 80. The Raconteur Net.